Saludos señoras, señores, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a este debate electoral en Écija Comarca Televisión, la televisión pública de Écija, de cara a esos comicios electorales que tenemos el próximo domingo, el día 23 de julio. Un debate en el que vamos a escuchar las propuestas de los principales partidos que concurren a estas elecciones generales. Para ello tengo ya a los invitados aquí en plató, les voy a presentar y ahora les contaré cómo se va a desarrollar ese debate. Tengo en primer lugar a Raúl Morales, número 1 por Sevilla, al Senado de Vox. Bienvenido, Raúl. Buenas noches, encantado de estar aquí con vosotros. María Soledad Cruz Guzmán, número 2 del Partido Popular al Congreso por Sevilla. Bienvenida también. Buenas noches, gracias por la invitación. Carmen Castilla, número 3 por el Partido Socialista al Congreso también por Sevilla. Bienvenida, Carmen. Buenas noches, estoy en mi casa. Estás en tu casa, efectivamente, en Écija. Y en Gracia Rivera, número 2 por Sumar al Congreso también, por la provincia de Sevilla. Bienvenida, en Gracia también. Bueno, les cuento un poco cómo se va a desarrollar este debate. Vamos a tener un primer turno de palabra de 2 minutos en el que los partidos van a presentarse. Después pasaremos al debate propiamente dicho en 3 bloques diferentes a razón de 20 minutos por bloque. Les iremos contando de qué va cada bloque y al final tendremos un último turno de 2 minutos a modo de conclusión también para cada uno de los partidos, ¿vale? ¿Les parece bien? Pues comenzamos, si les parece, ese primer turno de intervención por orden de número de votos obtenidos en las últimas elecciones en 2019. En concreto comenzamos por el PSOE. Carmen Castilla, adelante. Muchas gracias. Yo me dirijo a todos los ecijanos y ecijanas y a los compañeros que también están en la comarca, porque esta es una televisión comarcal. Bien, me presento como número 3 al Congreso de los Diputados, la primera de mi vida, me conocen ustedes, los que son de aquí, mis paisanos, por el Partido Socialista Obrero Español. Me gustaría hacer una reflexión con todos vosotros y vosotras. Esta legislatura que acaba de terminar no ha sido fácil, para los españoles y las españolas. Hemos tenido que gobernar en una de las situaciones más complicadas de la historia de estos últimos 100 años. Primero tuvimos una tempestad que asoló casi toda España, llamada Filomena, el volcán, y aquel mes de marzo cuando la Organización Mundial de la Salud decretó pandemia provocada por la COVID-19. Ese enemigo invisible que se dio por delante a 120.000 españoles y españolas, de los cuales más de 16.000 eran andaluces y andaluzas. Desde aquí mi cariño y mi respeto a la familia. En esa época tuvimos que gobernar de una forma para no dejar a nadie atrás, con un mecanismo RE, invirtiendo nada más y nada menos que 40.000 millones de euros en los ERTE. Esa palabra que creo que se ha conocido y se viralizó en esa época. Así pudimos invernar 3,5 millones de puestos de trabajo en España y 600.000 en Andalucía. Imagínense qué cifra de desempleo tendríamos hoy si no se hubiera invertido ese dinero en invernar. Ayudamos de esta manera a los trabajadores y trabajadoras y a las empresas. Pero la cosa no quedó ahí. Seguimos avanzando en legislación novedosa como la ley del teletrabajo, que permitió nada más y nada menos que aquellos trabajadores y trabajadoras que por la pandemia tenían que estar en sus domicilios trabajando, tuvieran derechos laborales, incluso se contemplaba el accidente laboral será en su casa. Una ley expansiva reconocida por toda Europa. Y el ingreso mínimo vital y múltiples medidas. Pero luego apareció lo que apareció. Llegó esa guerra y esa crisis energética con precios disparados. Ahí también estuvo el Partido Socialista con un gobierno valiente, no dejando a nadie atrás. Gracias, Carmen Castilla. El segundo partido que tuvo más representación en Écija en las últimas generales fue Vox, así que turno de Raúl Morales. Muchas gracias. Buenas noches a todos, soy Raúl Morales y me presento como candidato al Senado por la provincia de Sevilla. Hoy vamos a hablar sobre todo de la comarca, de Écija y de la provincia. Estamos en una provincia con una deuda en infraestructura desde hace más de 30 años, infraestructuras que nunca terminan de llegar. Los gitanos han sido gobernados por el Partido Andalucista, por el Partido Socialista, por el Partido Popular en su ayuntamiento y en el Congreso y en la Junta de Andalucía por el PP y el PSOE. Pero nunca llegan las inversiones. Al final seguimos estando exactamente igual. Sean de donde sean, las que sean las administraciones que tienen que acometer estas infraestructuras, son las que nos faltan, las que no llegan y las que impiden que la comarca y la ciudad se desarrollen. Vamos a hablar de todo esto, vamos a hablar de las carencias de las comunicaciones dentro de la provincia
y con las provincias limítrofes. Vamos a hablar del arreglo de los 1.172 kilómetros de caminos rurales que, independientemente de a quién competa su modernización y su arreglo y su mantenimiento, nos impiden llegar a las fincas en una comarca eminentemente agrícola y con la extensión que tiene, inviable que esto siga así. Vamos a hablar de la reactivación de la obra de la zona regable del Genil Cabra, una obra importantísima para esta comarca. Esto se aprobó en el año 1975. Yo tenía 5 años cuando se aprobó esta infraestructura, y es una infraestructura que nunca acaba de llegar. De ella vamos a hablar también. Vamos a hablar de la conservación hidrográfica del Guadalquivir y del proyecto para el aprovechamiento de las aguas residuales para el riego de 1000 hectáreas. Se termina su tiempo, Raúl. Vamos a hablar de muchas cosas más. De muchas cosas habrá tiempo durante el debate de hoy. Sol Cruz, del Partido Popular, su turno. Pues buenas noches, vecinos de Écija, de la comarca y también de la provincia de Sevilla. Hace un año les disteis el apoyo y la mayoría absoluta y suficiente al presidente Juanma Moreno para que el cambio en Andalucía se consolidara. Hace apenas una semana también los vecinos de Écija le han dado el apoyo mayoritario a Silvia Heredia para que sea la nueva alcaldesa de vuestra ciudad, y seguro que vendrá cargado de nuevos cambios y de nuevos proyectos que os hará la vida mejor. Ahora os pedimos a todos los vecinos de Écija, de la comarca y de la provincia, que también nos deis el apoyo para que ese cambio, deseado por tantos españoles, por fin sea posible. 6 días solo para derogar el sanchismo. Os pedimos que ese cambio que le ha sentado también a Andalucía y a la provincia de Sevilla también venga de la mano de Alberto Núñez Feijóo en el Gobierno central. Mirad, 120.000 sevillanos han pedido el voto por correo y todavía no termina de llegar a sus casas. Os pedimos que hagáis un seguimiento para que ningún español se quede sin ese derecho que tiene de participar en estas elecciones tan importantes para España. Os pedimos que hagáis el seguimiento y que los que vengáis a votar presencialmente el próximo domingo lo hagáis tempranito, con el fresquito, que va a ser un día de gran calor. Estas elecciones se han convocado en Andalucía, siendo prohibidas por nuestro Parlamento andaluz cualquier tipo de comicio electoral. Parece que les da miedo que más de 6,5 millones de votantes que alzaron su voz hace un año, esta vez lo vuelvan a hacer. Por eso os pedimos máxima participación, máxima movilización para que el cambio que entre todos queremos que se produzca en España sea posible. 6 días para derogar el sanchismo y está en vuestras manos. Por eso os pedimos el voto para Alberto Núñez Feijóo y para un nuevo Gobierno de España que vele por los intereses de todos los ciudadanos. Muchas gracias. Terminamos este primer turno de intervención con Engracia Rivera, de Sumar. Muchas gracias. Bueno, yo estoy aquí hoy por ti, ese es nuestro lema, y os voy a explicar por qué. Porque esto va de las cosas de comer, esto va del día a día, que la derecha no os engañe. Esto va de si sube el salario mínimo, si somos capaces de pagar la hipoteca, si la cesta de la compra somos capaces de controlarla, de eso va a Sumar, y por eso Yolanda Díaz, como ha dicho muy bien la compañera del Partido Socialista, ha implementado unas políticas como los ERTEs que han salvado a los vecinos y vecinas de Écija, pero también de todo el país. Escuchad y mirad, nuestro proyecto es de ilusión. Por primera vez, Yolanda Díaz ha aglutinado a más de 15 fuerzas políticas a la izquierda del Partido Socialista, pero con ilusión y esperanza para construir, no para derogar ni para destruir. Necesitamos una educación pública, universal y de calidad. Necesitamos una sanidad suficiente. No podemos seguir aguantando que en nuestros ambulatorios no haya citas médicas mínimo 15 días para obtenerla, si es que la hay. Que no haya pediatras, que no haya servicios especializados. No podemos seguir consintiendo que la dependencia se siga sin tramitar. Hay muchísimas cosas que arreglar. Hay que garantizar el derecho a la vivienda y hay que cuidarnos, nos tenemos que cuidar, porque esto va de vivir y de vivir bien, de tener vidas decentes y salarios dignos. Este es nuestro programa, estas son nuestras propuestas que ahora vamos a ir explicando y esta es la ilusión y la esperanza para nuestro país. El resto es retroceso y
ir a una época en blanco y negro, y nosotros defendemos una España y un país de color, multicolor, donde cada cual pueda amar a quien quiera sin censuras y sin limitaciones. Por eso Sumar y Yolanda Díaz es la garantía de futuro y de esperanza para nuestro país. Muchas gracias, en Gracia también. Comenzamos ahora sí ya el debate propiamente dicho. Tenemos una hora por delante para abarcar esos 3 diferentes bloques y la oportunidad de hablarle a los ecijanos de tú a tú y ecijanas y explicarles esos proyectos que tiene cada una de las formaciones políticas. Primer bloque, economía, empleo y tributos. Vamos a tener 20 minutos, 5 minutos por partido, en intervenciones de aproximadamente 1 minuto cada uno de vosotros. ¿Quién quiere comenzar este bloque? A ver. Venga, Sol. Si queréis, empiezo yo, hombre, por rebatir un poco, hablando de las mentiras de la derecha. Bueno, yo creo que aquí el líder en mentiras es Pedro Sánchez, y yo creo que ha quedado demostrado en estos últimos 5 años. Y bueno, por remarcar, Yolanda Díaz no ha sido la que ha inventado el ERTE, gracias a Dios fue Mariano Rajoy, con una modificación de la ley laboral muy interesante, y que gracias a esta reforma, bueno, pues efectivamente tuvimos cubierta con la pandemia del COVID a los trabajadores, ¿no? O sea que yo creo que eso tiene que quedar claro. Y con respecto al empleo, si hay alguien que es capaz de crear empleo en España ha sido el Partido Popular, y lo ha demostrado en muchísimas ocasiones en las legislaturas que ha podido gobernar. Bueno, yo creo que el otro día en el debate cara a cara se vio claro quién es el que más miente, ¿no? Y yo creo que los checkpoints que se han ido haciendo en Internet y que han ido saliendo gente ha visto quién mentía. Pero oiga, los ERTEs es posible que los inventara el Partido Popular, pero con un objetivo muy perverso, que era el despido. Y los ERTEs se han convertido en una herramienta de salvación de empresas y trabajadores, porque se han nacionalizado los salarios durante la pandemia mediante la herramienta del ERTE, que no ha sido una herramienta de despido, sino de mantenimiento del empleo y de las empresas. Acuérdense del 2008 lo que ocurrió y piensen en la actualidad lo que ha ocurrido y la diferencia entre que gobernara Mariano Rajoy, 745 euros de salario mínimo interprofesional, a que sea ministra de Trabajo Yolanda Díaz, salario mínimo interprofesional, 1.080 euros al mes. Bien, pues yo tengo una mala noticia para la compañera del Partido Popular. La primera intervención, derogación del sanchismo. Ahí está, no ha esperado ni al segundo turno. Derogación del sanchismo, el mantra, el mantra. Pues lamento decir que los ERTE no lo inventó Mariano Rajoy y la reforma laboral del 2012. Ya venía en el Estatuto de los Trabajadores de 1980. Si dice eso es porque miente o tiene usted un desconocimiento supino de la normativa laboral. Y de eso es un poquito. La creación de empleo en la época de Pedro Sánchez, y eso derogar el sanchismo, ha subido por encima de 1,5 millones. Tenemos las cifras récord en ocupados, 21 millones, 3.400.000 en Andalucía. Andalucía, que también se ha beneficiado de las políticas del Gobierno central. Tenemos una tasa de indefinidos que es la regla del 9, de un 5% de indefinidos que teníamos en Andalucía. Cada vez que veíamos las cifras del paro, era como el día de la marmota, nos encontramos con un 45%. Ha aumentado los salarios, sobre todo en las clases más perjudicadas, en nosotras, las mujeres, porque derogar el sanchismo es derogar todas las políticas que se han hecho a favor de la igualdad de oportunidades, queridas ecijanas. Eso es así, es una verdad incontestable. Porque gracias. Carmen. Bueno, luego sigo, no hay problema. Raúl, ¿quiere usted aportar? Sí, por supuesto. Hombre, me alegra que vean ustedes que todo va tan bien, que la economía funciona, que hay empleo, que han crecido los salarios, pero yo lamento decirlo que todos los indicadores económicos durante estos 4 años han empeorado. Y cuando digo todos, son todos. El gasto público se ha disparado por encima de la recaudación de impuestos. ¿Eso qué es lo que quiere decir? Que gastamos más de lo que recaudamos, siendo España el país con mayor carga impositiva de toda Europa. Estamos exprimiendo a nuestros trabajadores, estamos exprimiendo a las empresas. Estamos en la peor situación económica desde hace muchos años. El PIB del año 19 se recuperó hace un mes. Somos el único país que hemos tardado los años que hemos tardado en recuperarlo, cuando la economía está funcionando en el resto de Europa. No es real. No es real que la economía vaya bien. Récord en recaudación frente a los récords de miseria. La inflación tiene sumida en la pobreza a muchísimas familias. No llegan a final de mes. Se agota su tiempo, señor Morales, en este caso. ¿Alguien quiere hacer réplica? Sí, yo sí.
¿Qué quiere? Bueno, pues sí, yo creo que efectivamente más de 40 nuevos impuestos, una recaudación histórica y unos fondos europeos que encima se van por la alcantarilla, que no llegan a los ciudadanos y que no llegan a las empresas. Y yo creo que lo mejor es preguntarle a los ciudadanos, salgan a la calle ahora que estamos en campaña. Nosotros lo hemos recorrido desde luego toda la provincia, desde una punta hasta la otra, y todo el mundo nos dice lo mismo. La subida de los puntos de interés, la subida de la inflación, no es que ha bajado, no ha bajado, hay una inflación latente que impide a la gente llenar la cesta de la compra. Y pregúntenle a cualquier sevillano que quieran, están ahogados. Están dejando una deuda de 63.000 millones de euros. No se han gastado los fondos europeos. Este gobierno no ha funcionado. No ha funcionado. El número de empleos sabemos que está maquillado con los fijos discontinuos, que no se tuvo en contra en esa reforma tan maravillosa laboral que hizo Yolanda Díaz, ni a los agricultores, ni al sector de la cultura, que tuvieron que ir haciendo parches decreto tras decreto para resolver las soluciones. Ahora sí, la ley del sí, la rebaja de la malversación y la rebaja del delito de sedición, eso sí que son leyes que ha hecho Yolanda Díaz y de las que puede sentirse muy orgullosa. Yo desde luego no, ni mi partido, y por eso volvemos a decir que queremos derogar el sanchismo, que creemos que otra forma de hacer política es posible, el consenso, de la centralidad, del sentido común. Mire, su forma de hacer política siempre ha respondido a cuestiones neoliberales. Y han quedado completamente desarmadas sus formas de gobernar, han quedado desarmadas. Pueden manipular los datos porque los datos se pueden manipular perfectamente, pero hay una realidad, y es que su forma de gobernar, que ya lo demostraron en la crisis de 2008, no funcionó, solo generó sufrimiento y dolor. Y en la actualidad, el camino de generar mucha más gente ocupada, lo ha dicho Carmen, cerca de 21 millones, que el señor Rajoy decía que su sueño era que llegara a los 20 millones, pues hemos llegado a los 21 prácticamente. Y mire usted, este gobierno es el único que ha bajado el tramo del IRPF para la gente que cobra menos de 21.000 euros, que es la gran mayoría, porque desgraciadamente la mitad de esta provincia, la población activa, cobra el salario mínimo interprofesional. Usted habrá recorrido la provincia, yo llevo años recorriéndola, años, porque además quien se dedica a la política pues recorre provincia y sabe perfectamente cuáles son los problemas, y ciertamente hay problemas que hay que seguir arreglando, no todos son flores, ni muchísimo menos. Quien dijera que todos son flores engaña, pero lo que está claro es que su manera de arreglar el país no funciona, lo único que genera es sufrimiento y traslado de capital público hacia capital privado. Bien, estoy escuchando atentamente a la derecha de este país, porque para mí son lo mismo, PP, Vox y PP son lo mismo, porque, hombre, lo han demostrado 140 ayuntamientos que van juntos y en varias comunidades autónomas que están gobernando juntos asumen los postulados. A mí me llama la atención escuchar que mentimos, cuando aquí he escuchado varias mentiras. No sé si es mentira o desconocimiento. Voy a pensar que es desconocimiento, pero entonces tenéis un problema, hay que estudiar un poquito más. La economía española va bien, los datos macros son buenos. Hemos recuperado la tasa de PIB en menos tiempo que con la anterior reforma, con la última crisis, que tardamos más de 10 años. El último país de la Unión Europea. Perdón. Hemos aumentado un 4,2 la tasa interanual de PIB, 4 trimestres seguidos subiendo en Producto Interior Bruto. Y les recuerdo algo, tiene una peculiaridad nuestro modelo productivo, ¿verdad? ¿Es Alemania? No, tenemos un sector muy terciarizado, con un sector servicio que cuesta más trabajo que si en España hubiera mucha más industria. Ojalá, yo firmo ahora mismo que haya más industria, que lleguemos a ese 18% que dice la Unión Europea del impacto del PIB en industria. Pero no, eso no es así, tenemos lo que tenemos y hay que ayudar a esos sectores. Me llama la atención que defiendan ustedes la reforma laboral de antes, de Mariano Rajoy, y además mintieron también, y ustedes mintieron, con conciencia y voluntad. Luego seguimos, Carmen, Raúl. Por hablar del PIB, cuando partes de un PIB tan bajo, que además había estado en retroceso 2 años, subirlo es mucho más fácil. Es mucho más fácil crecer desde un 1 que crecer desde un 15, evidentemente. Pero no vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la inflación que estábamos hablando antes. La inflación del año pasado fue del 8,4%. La subida de los salarios fueron un 2,8%. Sin hacer muchas cuentas, un 5,6% de sus salarios perdieron los españoles el año pasado. Sí. Dice el INE que la media de los sueldos en España está sobre 25.000 euros. Eso quiere decir que con la pérdida de poder adquisitivo, la diferencia entre lo que suben los precios y lo que suben los salarios, le faltaron 1.400 euros para llegar a fin de año gastando lo mismo que hubieran gastado el año anterior. O sea, tu misma vida, tu mismo nivel, de tu mismo poder adquisitivo se ha
descendido en 1.400 euros. Pero es que este año, en lo que llevamos de año, llevamos un 1,7. Al final de este año, probablemente a la familia le falten unos 2.150 euros por la inflación. Y eso no lo está intentando solucionar este gobierno, desde luego. Señor Morales, llegamos a la final, a la mitad más o menos de este bloque. Me gustaría escucharles también propuestas. ¿Qué proponen los diferentes partidos de cara a estos comicios electorales y a los 4 años que vienen por delante? ¿El orden el que prefieres? Sí, yo quiero empezar. Sí. Yo creo que sí, que hay que hacer propuestas claras. Y yo creo que una propuesta clara para el empleo es seguir subiendo el salario mínimo interprofesional y también trabajar en la reducción de la jornada laboral. En 2024 alcanzar mediante ley las 37 horas y media y después de negociación alcanzar las 32 horas en un horizonte de 10 años. Pero también creo que hay que, como decía el representante de Vox, el tema de los precios, ¿no? Entonces hay que controlar la cesta de la compra. Se ha hecho en otros países y aquí no se ha hecho, pero nosotros lo llevamos en el programa. Queremos controlar los precios y crear una cesta mínima, como se ha hecho en Francia, de productos básicos para que la gente realmente no tenga problemas en acceder a un derecho fundamental como es la alimentación. Entonces, estas son propuestas que se están haciendo que abundan en el empleo y en el empleo público, es decir, hay que acabar con la interinidad y hay que estabilizar el empleo público, que es importantísimo porque es el que genera igualdad y el que garantiza la igualdad de todo con los servicios públicos básicos. Bueno, pues nosotros, ya ha anunciado el presidente Alberto Núñez Feijóo, ese alivio fiscal para las rentas de 40.000 euros, porque esa es de verdad el gran centro, los grandes profesionales, los profesores, los enfermeros, los pymes, los autónomos, y el apoyo directo y claro a todo aquel que es capaz de crear valor. Apoyo a los emprendedores, apoyo a los empresarios, a no señalarlos con el dedo. Este gobierno ha estado durante estos 4 años señalando con nombre y apellido a nuestros empresarios, a los que crean empleo, a los que dan ese ingreso mínimo vital y también salarios más altos para sus trabajadores. Por supuesto que tenemos que respetar y proteger al empresariado y al emprendedor, también al sector agro, que es tan importante en esta provincia, que la mayoría son también autónomos, trabajadores por cuenta propia, que se han sentido totalmente abandonados por este gobierno. Y de ahí las manifestaciones que hemos tenido a lo largo, las pocas manifestaciones que se han hecho, ha sido a cargo del ámbito agrícola, que desde luego va a tener todo nuestro apoyo y toda nuestra atención. O sea, eso no podemos, queda totalmente claro. Reactivar la economía, la colaboración público-privada, que no pasa nada, que tenemos que colaborar entre todas las administraciones, entre las públicas y las privadas. La compra pública innovadora son herramientas que nos va a hacer un país mejor y una provincia mejor. Bueno, pues yo me alegro de escuchar por el representante de Vox que reconozca el gap que existe entre el IPC del año pasado y la subida media de los salarios en nuestra comunidad autónoma, que todavía es más baja que en la media del país. Por lo menos, mire, no creo yo que me voy a poner de acuerdo con algo con usted. Entonces, lo que no entiendo es por qué su partido continuamente se opuso a la subida, a la regularización del SMI y a apoyar la reforma laboral, porque la reforma laboral establece en uno de sus articulados que siempre que exista el convenio de aplicación siempre será el sector sobre de empresas que tienen mejores retribuciones, sobre todo para las mujeres que son camareras de piso, servicios de domicilio. En eso vamos a seguir andando. Vamos a fijar por ley la subida del salario mínimo interprofesional para llegar a algo que nos comprometimos con Europa, y era que teníamos que llegar al 60% del salario medio de este país. Hay margen de mejora de esos 1.080. Creo que hay que poner en valor ese 47% que ha subido, sobre todo que nos afecta a nosotras, a las mujeres que tenemos los salarios más bajos. Vamos a hacer un rastreo de cuáles son las necesidades formativas, porque va a haber mucho nicho de empleo que viene con la transición energética y con la digitalización. Y tenemos que poner en valor esa formación profesional para que nuestros jóvenes disminuya todavía, aunque ha disminuido la tasa de desempleo, siga disminuyendo aún más y tengan una profesión y un proyecto de futuro. Señor Morales. Bueno, pues vamos a hablar de propuestas. Nuestras propuestas son muy claras. IRPF. En los tramos fijos del 15 y el 25%, una reducción drástica del IRPF. Pero luego nosotros, como siempre, entendemos que la base de este país debe ser la familia. Y para incentivar la familia y poderles ayudar a que sigan creciendo estas familias, lo que vamos a hacer es bajar 4 puntos básicos del IRPF por cada hijo que se tenga. Eso quiere decir que una familia con 4 hijos, no con una renta de 40.000 euros, con una renta de 70.000 euros anuales, no tendría que pagar IRPF, tendría unas bonificaciones totales sobre su IRPF. Y si fueran rentas de más de 70.000 euros, solo pagaría un 9% del IRPF. Eso
supone poner en el bolsillo de los ciudadanos mucho dinero. El dinero que ahora mismo el gobierno de Sánchez le está quitando. De hecho, tenemos la mayor carga impositiva y la que más ha crecido dentro de toda la Unión Europea. Digo yo que a los 25 días el señor Abascal dimitirá, ¿no? Igual que hizo la primera ministra inglesa al bajar los impuestos. ¿Sabe a qué me dedico? Yo habitualmente soy funcionaria de Hacienda, tengo un montón de trienios y le aseguro que ni el Partido Popular ni nadie hasta ahora ha tratado los impuestos como es debido ni ha cuidado a la clase trabajadora. A la mayoría social se la ha frito a impuestos. Este país la progresividad no existe y además la carga es sobre las rentas del trabajo. La carga fiscal es principalmente sobre las rentas del trabajo y hay que empezar a cargar las rentas sobre el capital. Hay que coger a las SICAP que tributan al 1% y que paguen impuestos. Hay que coger las SOCIMI, que son sociedades inmobiliarias que pagan 0 euros de impuestos y tienen que pagar impuestos. Las grandes multinacionales tienen que pagar impuestos. Los oligopolios eléctricos tienen que pagar impuestos. La gran banca tiene que pagar impuestos, que hoy en día no los pagan. Los estamos pagando los trabajadores y las trabajadoras. Y esa es la reforma fiscal que hay que hacer. Hay que trasvasar las rentas del capital a lo común. Dice el artículo 128 de la Constitución española que la riqueza del país está subordinada al interés general y esa es la guía que debemos seguir. Bueno, yo tengo una duda tremenda después de escuchar aquí a los participantes de los partidos de la derecha. Yo me gustaría saber, porque dice usted que en el Partido Popular el Feijóo ha dicho que va a bajar los impuestos a las rentas menores de 40.000, creo que he entendido. Pero ¿es cierto que le van a quitar el impuesto de patrimonio para aquellos que tengan más de 3 millones de euros? Es decir, para los ricos. Yo no conozco a nadie que tenga 3 millones de euros. El impuesto del patrimonio. Esos son unos 212.000 ricos que hay en España y vamos a dejar de ingresar 1.200 millones, que por cierto hay que hacer una explicación para que se obtengan los servicios públicos, porque he visto los programas también de la derecha que van a apostar por la sanidad pública, cosas que yo sinceramente no me la creo, es que no me la creo por lo que estoy viendo. Pues habrá que recordarle a los señores de la derecha, a los dos, porque para mí son lo mismo, que el Sistema Nacional de Salud es un tipo beberiano y eso significa que se financia a través de los presupuestos generales del Estado vía impuestos. ¿De dónde van a sacar el dinero para proteger los servicios públicos? Porque los impuestos tienen que ser progresivos y con equidad, que pague el que más tenga, no la clase trabajadora. Bueno, pues yo creo que no hace falta que hagas, Carmen, una labor de creencia o de telepatía, simplemente hace falta ver los presupuestos del gobierno andaluz, los presupuestos sociales, más sociales de la historia de Andalucía. Más de la mitad del presupuesto, pues entonces no es una cuestión de creencia. Y también puede mirar en la cuenta de resultados del gobierno andaluz cómo, eliminando los impuestos como el de donaciones y sucesiones, tan injusto, se ha recaudado bastante más. Entonces no es cuestión de creencia, es cuestión de números y de datos. Y ahí no tenemos que engañar a nadie, ni a los que nos están viendo en casa, que se asomen a los presupuestos generales, que se asomen a las cuentas de resultados del gobierno andaluz. Y con respecto a los proyectos para Écija o para cualquier provincia, miren, en el Congreso el Partido Popular ha presentado más de 3.000 enmiendas a estos presupuestos, con proyectos concretos, como el que hablamos antes, de retomar y finalizar por fin el canal Genil para Écija, ¿no? Cabra Genil. Bueno, pues el gobierno del Partido Socialista, el grupo del Partido Socialista votó en contra, Podemos y todos los aledaños votó en contra y el Partido Vox no presentó enmienda. Entonces yo creo que aquí hay claramente un partido que tiene una idea clara de lo que hay que hacer en la provincia de Sevilla y que solamente hace falta con ver y leer esas enmiendas que el Partido Popular presentó en estos 5 años. Señor Morales, su turno. Bueno, sumar. Podemos no. Bueno, es que antes era Podemos. Yo no soy Podemos, no he sido nunca. Ya, pero le hablo de las... Vamos a aprovechar, si les parece, el tiempo en cosas más provechosas, sí. Señor Morales. Bueno, hay un tema del que hablamos siempre. Hay que bajar los impuestos. Y la izquierda siempre nos dice lo mismo. No, porque si se bajan los impuestos, pues no tendremos dinero para sanidad, ni para educación, etcétera, etcétera. No. Esto es bastante más sencillo. Se bajan los impuestos y se suprime el gasto ideológico. En el momento que acabemos con el gasto ideológico, habrá dinero de sobra, está perfectamente estudiado. Sí hay dinero. Tenemos, como hemos dicho antes, la mayor carga impositiva de toda Europa. Claro que hay dinero. Lo aportamos todos los españoles. Pero si erradicamos el gasto ideológico, no hará falta que los españoles aporten tanto dinero,
con lo cual se le podrá bajar los impuestos. No hay que acabar con la sanidad, ni con la educación, ni con la seguridad. En todos ellos hay que invertir. Tenemos que reforzarlo. Tenemos una sanidad maravillosa, pero con unas listas de espera insufribles. La gente tiene que ir a los centros de salud 1 y 1000 veces porque no los atienden. La policía, las fuerzas de cuerpos de seguridad del Estado, la criminalidad que ha subido en más de un 20% en esta última legislatura. Tiene que acabar, señor Morales, también. Bueno. Está un poco entrando en el próximo bloque, nos Sí, quedaba un sí. último turno. Si les parece, empezamos el segundo bloque, pues nos quedan apenas 20 segundos de este bloque, o si quieren hacer un pequeño inciso, también se lo permito antes de pasar al siguiente. A mí me llama la atención escuchar a la derecha decir que cree los servicios públicos y la sanidad pública. La sanidad pública está ahora peor que nunca. Yo soy personal sanitario, igual la señora del PP se ríe, a mí no me hace gracia, sinceramente, que tengan que buscar una cita y que eso no ocurra. Hubo un compromiso del gobierno de Moreno Bonilla en que se iba a blindar la atención primaria, eso está firmado en un acuerdo, que se iban a aumentar los recursos, eso es falso, y lo único que hace es trasvasar personal del Hospital Militar, que ahora es Muñoz Cariñano, que por cierto creo que lo han inaugurado 5 veces. Pero les voy a dar un dato a los ecijanos y a las ecijanas que nos están viendo. Fíjense, si no creen en la sanidad pública a la derecha de este país, que ha habido 3 desayunos informativos, 3, donde han hablado el señor Feijóo hasta el señor Aznar diciendo cosas que si quieren luego las hablamos para que veáis lo que va a venir. ¿Sabéis quién ha promocionado esos 3 desayunos? Asisa. No tengo nada en contra de Asisa, pero aquí hay un verdadero negocio de deteriorar la sanidad pública para mandar cosas a la privada. Eso es así, porque precisamente el director de Asisa dijo públicamente que, oye, que le iba mejor cuando gobernaba la derecha. Y tanto. Vaya acabando, señora Castilla. Hemos empezado ya el segundo bloque, lo damos por inaugurado. Vamos a hablar, por tanto, de sanidad, de políticas sociales, de vivienda, en fin, todo lo que conlleva el tema social. Lo inauguraba, lo podemos decir ya la señora Castilla, así que... Yo por alusiones, bueno, yo creo que tenemos en España un gran problema nacional con la sanidad, que faltan médicos, y faltan en Écija, faltan en La Rioja, faltan en Madrid, faltan en Valencia, y por desgracia no es competencia del gobierno andaluz, porque creo que estaría mejor solucionado. Que hablemos que el gobierno andaluz está invirtiendo menos en sanidad pública, de verdad que es que me parece bochornoso, y no me reía, me sonreía, porque es que de verdad creo que no es de recibo y creo que es engañar a los vecinos. Por primera vez nuestros sanitarios están volviendo a nuestra tierra, tuvieron que huir hacia otras comunidades donde tienen un salario digno, por primera vez se han eliminado los contratos basura, por primera vez el sector sanitario está contento y feliz con este gobierno. Y si no, pregúntenle a ellos, a los ATS, a los enfermeros, a los médicos, a los celadores. ¿ATS ha dicho de verdad, usted? Pregúntenle y hablen con ellos. ¿De verdad que ha dicho usted porque ATS? esto no es diferente. Todo una Faltan médicos, sí. ¿Es un problema nacional? Sí. ¿Cómo es posible que alumnos que acaban de tener selectividad con un 14 no puedan entrar en la Facultad de Medicina cuando nos hacen falta médicos? Hay que arreglarlo y hay que hablarlo del gobierno central con un gobierno centrado y con sentido común. Bueno, políticas sociales. Entiendo que la mejor política social que se puede aplicar en cualquier país es darle empleo a sus ciudadanos. Hay que crear empleo. Y para crear empleo hay que ayudar a las empresas. Y como siempre, la única manera de hacerlo es bajando impuestos. Poner dinero en el bolsillo de los ciudadanos entiendo que debe ser una de las mejores políticas sociales. Nosotros, ¿cómo lo vamos a hacer? Como ya hemos comentado, con las bajadas del IRPF. Pero además vamos a aprobar unas nuevas deducciones por nacimiento o adopción en el IRPF. Deducciones de 1.200 euros para el primer hijo, 1.600 para el segundo, 2.500 para el tercero y 2.750 del cuarto en adelante. Porque volvemos a lo mismo, la familia, que la he hecho mucho de menos, la he echado de menos cuando vi el guión de los temas. ¿Por qué no está la familia en los temas? Cuando es la base de la sociedad. Y más aquí en Andalucía, donde la familia es el núcleo central alrededor del que se desarrollan todos los andaluces. Hay que decir que el guión se consensuó con todos los partidos y nadie dijo nada de familia en ese momento. Bueno, pues... Sí, yo creo que sí, que la familia es importante, pero todas las familias, no solo la que a usted le gustan. Entonces yo creo que es muy importante garantizarle a esas familias, y eso son políticas sociales, el acceso universal al agua, a la electricidad y a la calefacción. Es importantísimo que esos sean derechos fundamentales consolidados. Es importantísimo mantener y transformar en permanentes
las reducciones a los abonos de transporte, porque el transporte público favorece a la mayoría social, favorece el empleo y favorece la movilidad, que es importantísima. Y también es importantísimo ampliar los permisos de la conciliación y ahondar en la corresponsabilidad de los cuidados. Es importantísimo para las familias. Es verdad, tiene razón. Lo que pasa es que no vamos por el mismo camino seguramente. Y luego también ampliar los permisos de maternidad a las familias monoparentales hasta 32 semanas o establecer, fundir, digamos, la prestación por hijo del IMV con la deducción de madre trabajadora del IRPF en una nueva deducción fiscal de 200 euros mensuales para las personas que tengan hijos menores de 18 años, porque criar a los hijos es muy duro y muy difícil y esa ayuda del Estado es imprescindible para generar futuro y generar a gente formada. Bien, yo una pincelada solamente de la sanidad, me voy a pasar a las pensiones, que son también políticas sociales que yo creo que son fundamentales. A ver, hombre, escuchar de toda una representante de la clase política llamada ATS, algo que no existe hace ya 40 años, me parece que ustedes saben que somos graduados en enfermería. Le digo para que lo sepan, grado en enfermería, es que ATS... enfermería. Bueno, vale, se lo perdono. Es curioso que estemos hablando de sanidad y de que el Gobierno central... Es que el Gobierno central, cuando gobernaba Mariano Rajoy, hizo un decreto que fue diabólico, el decreto 16/2012, que no permitía para nada, hablaba de la sostenibilidad y el racionamiento, racionalización del gasto. ¿Y de qué era el gasto? De que no podía sustituirse las bajas, las personas que se jubilaban, todo por la crisis. Y la crisis era, ya sabíamos, era crisis de austericidio, de abróchese de los cinturones trabajadores y trabajadoras, que esto es lo que hay. De esos lodos, estos polos, de esos lodos a estos polos. No, que va, no intervinieron. Y lo que estaría bien que devolvieran el dinero a los bancos que ustedes le prestaron, 60.000 millones de euros, pero esos no. Seguimos pero había después, seguir. Señora Castilla, se le acaba el tiempo, lo siento. Yo quería hablar de otra cosa, pensiones. Tiene usted más oportunidades de seguir hablando después. Bueno, yo simplemente aquí queda claro de los partidos que quieren hablar del pasado y los que queremos hablar de un futuro ilusionante. Yo sí quería decir un tema sobre la vivienda, sobre la ley de vivienda, que creemos que desde luego no ha sido una acertada. Una ley de vivienda que favorece a la ocupación y a la inquinocupación. El otro día estuvimos con la plataforma afectados a nivel nacional. Un drama contra la propiedad privada y el control de los alquileres. Mira, el control de los alquileres no ha funcionado ni en Berlín, ni en Europa, ni en Cataluña. Ha sido un desastre. O sea, las leyes de vivienda y la promoción de vivienda sí, pero siempre que sean útiles y eficaces para el país. Nosotros desde luego pensamos en otras políticas de vivienda. Hay que hacer más vivienda social, hay que hacer más vivienda asequible, pero nunca que recaiga la vivienda social sobre la propiedad privada o sobre los propietarios. O sea, ahí estamos totalmente en contra. Señor bueno, propuestas. Morales. Gracias. Propuestas, que al final se nos llena la boca hablando de políticas sociales, pero propuestas concretas. Bajada del IVA de todos los productos básicos, de los productos geriátricos, de los productos infantiles, de los productos de alimentación. ¿Por qué? Porque es lo que obligatoriamente tienen que gastar los españoles. No pueden dejar de comprar pañales para los niños, ni dejar de comprar verduras, ni dejar de comprar carne. Bueno, aunque algún ministro de este gobierno no quiera que comamos carne, pero esa es otra historia. ¿Y eso cómo se puede hacer? Pues muy fácil. Volviendo a lo mismo, quitando gasto ideológico. Nos queda margen de sobra para reducir. ¿Nos puede definir qué son gastos ideológicos, por favor? Muchas cosas a las que ustedes dedican gran parte de los presupuestos. Pero en fin, hablando de vivienda, vamos a recuperar la deducción por inversión en vivienda habitual en el IRPF. Algo que también eliminaron los últimos gobiernos. Y vamos a extender la deducción en los costes de alquiler, que ahora parece ser que no les interesa que nos podamos deducir, o al menos en la medida que se hacía antes, los costes del alquiler, que es uno de los problemas que está causando que las viviendas en alquiler suban de precio. Sigue usted después. No, bien, en el IRPF es verdad, se eliminó la deducción de adquisición de vivienda habitual y también los alquileres a partir de 2015, eso es cierto. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe lo que es una política ideológica que hay que eliminar? La Oficina Antiocupación de la Comunidad de Castilla y León, que en su primer mes de funcionamiento, ese problema tan grave de la ocupación ha tenido 8 visitas en todo un mes, de una comunidad autónoma completa. Es decir, deje de hablar de gasto ideológico
lo que tienen que hacer es dejar de practicar ese gasto ideológico que no responde a los problemas reales de la población. Vamos a hablar de sanidad. Yo quiero hablar de sanidad, que antes no he hablado. Ciertamente la sanidad está infrafinanciada, hay que financiarla muchísimo mejor. Pero ¿sabe lo que hay que dejar de hacer en Andalucía? Traspasar dinero de lo público a la sanidad privada. Y entonces probablemente la atención primaria funcionará, que no funciona, las especialidades funcionarán y podremos acometer la ampliación de la cartera de servicio e incluir la fisioterapia, la psicología o la salud bucodental o la óptica en las prestaciones básicas de la Seguridad Social, que es lo que necesita la mayoría social, poder tener gafas sin que le cuesten un riñón. Bueno, pues eso tendrá que haber un trasvase presupuestario del Gobierno central Totalmente. al Gobierno regional. Como estamos hablando en una campaña nacional y no en una campaña regional, pues pidámosle al nuevo Gobierno que presupueste esas transferencias. Esa Por es la cierto, propuesta. Que recordamos que la financiación autonómica, bueno, pues que Andalucía, por desgracia, sigue en un injustísimo reparto que imposibilita muchas de esas políticas sociales que todos queremos implantar. Bueno, pues eso también es falso. 2.000 millones de euros han venido de Fondos CUB directamente a Andalucía para estas políticas finalistas de educación, sanidad y de merma de ingresos. Segundo, cada año se transfieren 5.000 millones de euros del Gobierno central al Gobierno autonómico para compensar ese déficit, porque es cierto que la LOFCA está anticuada, pero se está transfiriendo esos 5.000 millones de euros. Así que, Eciano y Cijana, esta es la verdad absoluta, la pueden comprobar, es incontestable. Y yo también quiero seguir hablando de sanidad y de vivienda, porque la verdad es que da para mucho. Es que ha dicho ante la señora representante del Partido Popular que no hay médicos, que eso es una competencia del Gobierno central. ¿Cierto? ¿Cierto? Tiene usted razón. Es que los médicos hace falta ahora, ¿verdad? Ahora. ¿Cuánto tiempo tarda en formarse un médico? 6 años de carrera, uno del MIR, más la especialidad. ¡Uy! ¿Quién estaba gobernando en el 2013? Su partido. Es decir, que es que no ha creído realmente en la sanidad pública y en que formar médicos viendo las necesidades especiales ha sido su partido, que no cree en la sanidad y estos últimos pública. 5 años, de verdad, no cree, se ha aumentado. Compruebe usted los datos en el Ministerio de Sanidad. Hay una ley que se llama Ley de Transparencia, para que no se digan mentiras, porque esto de decir mentira que algo queda, pues no. Nosotros vamos con la verdad por delante. Castilla, todo el mundo tiene que hablar aproximadamente al mismo tiempo. Bueno, quien prefiera. Señor Rivera, señor Morales. Bueno, ¿Que no quieren hablar ellos? Que hable el señor Morales. Morales, ¿no? ¿Es? Yo no tengo ningún Un poco de buen problema. rollito, hombre. estábamos hablando, has mencionado a Castilla y León. Sí. Está gobernando Vox. el PP con Vox en Castilla y León. Sí, sí. No se han Sí, cerrado sí. los centros de salud, no se han cerrado los colegios, sigue habiendo policía en las calles, Solo no ha los pasado nada. agricultores han asaltado la Cuando consejería. llegara Vox al gobierno resultaba que se iba a acabar el país y todo sigue ya, todo sigue igual, todo sigue funcionando. Igual no, mejor, cambiando las políticas, reduciendo los gastos públicos. Va perfectamente, no pasa nada. Tanto miedo a que llegue Vox, tanto miedo a que llegue Vox. No. Llega Vox y se reducen los gastos ideológicos, se reducen los gastos públicos y se reduce y se aumenta el dinero en los bolsillos de los ciudadanos. La ocupación que me mencionaba también. No podemos tener la inseguridad jurídica que hay en este país. 8 personas, la oiga, propiedad 8 personas en privada un mes. es sagrada. Si la propiedad privada deja de ser sagrada y cualquiera puede llegar a nuestra casa y ¿Sabe lo que es llevarse sagrado? La quiera, vida humana. sí, y la propiedad no. Entonces yo llego a casa de cualquiera y me puedo llevar no solo su casa, su televisor, su nevera, sus muebles, todo lo que ha ido comprando a lo largo de su vida o lo que ha ido heredando. Eso hay que respetarlo y hay que hacer una ley de ocupación. Señora Rivera, su turno. Bien, yo no voy a entrar a discutir eso porque yo creo que aquí hemos venido a hacer propuestas y a explicar nuestro programa y yo creo que el sueldo del vicepresidente de Castilla y León ya indica que no hacen lo que dicen. Es decir, el señor ese, por no hacer nada, por no tener competencias, ha puesto un sueldazo que es increíble. Pero yo quiero seguir con la educación, porque el futuro de este país pasa por una educación pública de calidad y universal. Tenemos que garantizar que se financie la educación de 0 a 3 años. Tenemos que tener que la formación profesional realmente dependa de lo público, porque últimamente está todo en la privada. Nuestros jóvenes no pueden acceder muchas veces a la formación profesional porque está en manos de la pública y no la pueden pagar. Necesitamos comedores escolares, ecoescolares, de gestión directa en toda la etapa obligatoria de educación. Tenemos que bajar las ratios y tenemos que dignificar a los docentes, aumentarles el salario, mejorar sus condiciones, aumentar el profesorado y eliminar los interinos.
Y tenemos que hacer un plan contra el calor, ya que la Junta de Andalucía no aplica las leyes que aprueba, la ley de bioclimatización de centros, pues tiene que venir Yolanda Díaz y Sumar a proponer que se climaticen los colegios y también las residencias de mayores. Y por supuesto atender la salud mental en los colegios y en los centros educativos. No, pues por hablar de educación y por hablar también de lo que ha pasado en estos 5 años en el Congreso, que yo creo que el otro día en el debate quedó clarísimo, bueno, qué carácter y qué política ejerce un líder y cuál otro, ¿no? La ley de educación que se ha tramitado en el Congreso, por primera vez en la historia no hemos escuchado a los actores educativos, a las AMPAs, a los colegios, a la concertada, a la privada, a la educación especial. Ha sido una especie de locomotora que ha arrollado hasta que sacar una ley unipersonal de 2 partidos políticos sin escuchar al resto. Y yo creo que es verdad que tenemos una enorme crisis de valores, ciertamente por las políticas que se han ido aplicando. El otro día de los 1.000 euros que proponía Sumar, que es Podemos y todo el resto de partidos, aunque a usted le moleste, yo soy de Izquierda Unida. Día ponían el grito en el cielo. Además, que yo llevo desde los 18 años trabajando y ganando más de 1.000 euros al año, y para montar una empresa, para irme de viaje o para seguir formándome cuando termine la universidad. Educación de calidad, sí, y educación en valores también. Yo creo que es importantísimo que vuelva el valor del esfuerzo, que vuelva el valor del talento y que vuelva el valor de tener una sociedad mejor, al fin y al cabo. Y bueno, la FP sí, pero FP dual. O sea, ¿por qué horror sí, a dual, la dual, pero pública? ¿Por qué horror a las empresas? Pero tenemos que estar en colaboración con las empresas. Pública, no pasa nada. dual y pública. No pasa nada. Pública. Yo no También sé, gasto histórico en FP en Andalucía en estos presupuestos. no sé si nos estamos saltando de tema en tema o estamos en el bloque de vivienda o estamos en otro bloque. Porque Bueno, educación entraba en este bloque también, se puede decir. Bueno, yo de Están vivienda... haciendo un poco lo que les da la gana, pero yo se lo Bueno, pero yo creo que así es mejor. Mientras el debate sea rico... Sí, yo creo que sí. Ha acertado usted, moderador. Servicios Bueno, la vivienda para nosotros fundamental es el 5.º pilar. Y si no se tiene acceso, y es un derecho constitucional. Tenemos a nuestros jóvenes que quieren acceder a una vivienda. Y esta ley sí permite hacer que tenga un proyecto de vida nuestros jóvenes. El actual parque de vivienda de alquiler social, mediante una decidida y ambiciosa política de inversión, para a mediano y largo plazo aumentar hasta en un 20% la vivienda pública en régimen de alquiler. Yo creo que es fundamental esos topes. Ustedes han votado en contra de esos topes y para nosotros es fundamental. Pero podemos hablar de fijar en el tema de la vivienda. Yo creo que es importante porque seguro que eso les suena más. Aquí cuando llegó el Partido Socialista al gobierno se encontró que había estado su partido gobernando y había 2 entidades que se encargaban de gestionar la vivienda, SEDESA y la EMO. En SEDESA estaba en liquidación. Y había 2 promociones, una se pudo, y salieron a subasta, una se pudo salvar y la otra fue recuperada por el Partido Socialista. No se dejó a la familia. Me gustaría saber qué va a pasar con la otra que estaría... Señora Castilla, pero se le ha agotado el tiempo. Luego continúa usted hablando de esas viviendas, si le parece, ¿vale? Le queda un minuto más de... Bueno, pues ya está. Bueno. O lo puede utilizar ahora si quiere. No. Como prefiera. No. Educación. La educación debe ser el ascensor social de nuestros jóvenes. No lo es. ¿Y por qué no lo es? Por las deficiencias de la educación. Cada vez está peor la educación. Tenemos el mayor índice de absentismo escolar y de abandono escolar en nuestros días. ¿Y con Vox qué vamos a hacer? Mejorar la educación, volver a implantar los valores en la escuela, el respeto a los profesores, los valores que se han perdido, que ya no existen, el valor del esfuerzo. No podemos estar regalando y regalando títulos. No será algo que a los jóvenes les atraiga, pero el esfuerzo tiene que ser fundamental y la consecución de sus estudios tiene que venir a través de eso, porque con eso es con lo que se van a encontrar después en la vida. ¿Y qué está pasando en los sitios donde gobierna Vox? Los nuevos pactos a los que estamos llegando, que se va a poder estudiar en español, en Baleares, sí, se va a poder estudiar en español. Y en Valencia se va a poder estudiar en español, cosa que no pasa en Galicia. Yo tengo ¿Sabe qué, señor Morales? Además de funcionaria de Hacienda, soy criada en Cataluña, hija de migrantes, soy inmersionada lingüística y como verá hablo castellano perfectamente y también catalán. Y le aseguro que saqué en selectividad un 9,5 en lengua española y un 9,5 en lengua catalana, porque en los países plurilingües lo que se hace es avanzar y lo que tienen que hacer es lo que propone Sumar y Yolanda Díaz: integrar, dialogar, entenderse, porque la lengua es riqueza y es cultura.
Eso es la lengua. No utilicen la lengua como una herramienta de ataque y una herramienta política para atacarse. La lengua es riqueza y yo me expreso en 2 idiomas con la misma facilidad. Y eso es riqueza cultural, eso no es atraso. Y lo que no se puede hacer es convertir la lengua en una herramienta para hablar de la unidad de España ni de la unidad del Estado. España es plurinacional, nos guste o no nos guste. Y reconocer la realidad es lo primero que hay que hacer para hacer políticas públicas lógicas y buenas. Y la negociación y el diálogo son la base de todo ello. Nos quedan 2 minutos para esa última intervención, les ruego brevedad. Vale. Bueno, pues yo hablando de propuestas, bueno, pues ahí me sumo a la portavoz de Sumar, que el Partido Popular también propone esa gratuidad de 0 a 3 años porque pensamos que es imprescindible para la conciliación laboral de las familias, ¿no? O sea que ahí nuestra mano tendida. Yo creo que la educación debe pasar por un pacto nacional y no lo que hemos vivido en estos 4 años. Y como tema social, con el tema de la igualdad, con el tema de las mujeres, bueno, pues la ley que ha convulsionado a España durante este último año, ¿no? La ley del sí es sí, la ley de Pedro Sánchez y de Yolanda Díaz. Una ley que ha dejado a más de 100 agresores sexuales en la calle y ha rebajado la condena a más de 1000 agresores sexuales. Hay muchas víctimas que se han tenido que mudar de su localidad por miedo a que el agresor venga y desde luego ha sido una convulsión social tremenda. Yo creo que los errores en política hay que justificarlos y pagarlos y dar la cara. Durante 4 meses se ha alargado esta travesía por el desierto que ha permitido que otras muchas más rebajas de agresores sexuales se rebajen. Desde luego nuestra total repulsa a esta ley. Bueno, yo voy a terminar el tema de la vivienda y sí voy a decir que me gustaría saber qué va a hacer el Partido Popular con las 91 familias de Estatuto de Autonomía y la Luisiana que están en vía judicial. Se va a pelear el Partido Popular porque esas familias no las dejen tiradas. Y las otras 5 promociones, como ha hecho el Partido Socialista, rescató a esas familias y desde luego no salieron a subasta. Bueno, en educación, voy a dar un dato. El último presupuesto de Mariano Rajoy se situó en 2.525 millones de euros en educación. El Gobierno en esta legislatura ha invertido 6.408 en educación, 254%. Eso significa que nosotros creemos en la educación pública, universal y gratuita para que no exista ningún tipo de disminución de oportunidad, independientemente que seas de un padre o una madre obrera o que tu padre o tu madre sea uno de esos millonarios que se le va a quitar el impuesto de patrimonio según el Partido Popular. Pues qué pena que con ese presupuesto los niños españoles no tengan comprensión lectora, que ha decaído tremendamente. O sea, que hay que gastarlo, pero gastarlo bien. Deja a los niños españoles. Para Vox y para Sumar. Pues, perdóneme, quería volver al tema del idioma. Yo tengo una hija, precisamente, sevillana, que está estudiando en Galicia. Y hay exámenes que les obligan a hacerlos en gallego. No puede tener las mismas posibilidades. Es absolutamente injusto que en España un español se tenga que someter a hacer un examen en otro idioma. Pero es que Feijóo creó una ley en Galicia por la cual para trabajar en la administración pública tienes que saber gallego, pero tienes que tener un título de gallego. Si no, no se puede ir a trabajar a Galicia, con lo cual un andaluz no puede trabajar en Galicia si no tiene un nivel de gallego, que me parece fantástico. Los idiomas en cada uno de los territorios, claro que sí, eso es cultura y eso es riqueza. No estamos en contra de eso, de lo que sí estamos en contra es de que se obligue al que no conoce ese idioma a tener que aprenderlo para poder trabajar en ese país. Todo esto es España, todas estas culturas son España. Y todos tenemos derecho a poder hablar y practicar el español en cualquier parte del territorio nacional. Yo no le entiendo, no entiendo por qué su hija está en Galicia, no le voy a preguntar porque tampoco tiene mayor también interés. Me va a decir dónde puede estudiar mi hija, supongo. No, lo suyo es estudiar cerca de tu casa. Los hijos de los trabajadores y trabajadoras difícilmente pueden irse a otra comunidad autónoma a estudiar. Normalmente o no pueden acceder al estudio porque la educación está infrafinanciada y necesitamos mucho más dinero para la educación porque la educación es la garantía de personas iguales con iguales derechos, que es lo verdaderamente importante aquí. La igualdad de derechos en el acceso a los derechos materiales, vivienda, sanidad, educación, cultura, todo eso son los verdaderamente derechos fundamentales que hay que cubrir. Terminamos aquí el segundo bloque. Les agradezco muchísimo la obediencia y el tono a todos ustedes. Nos queda un tercer bloque, pero lo vamos a hacer, si les parece, después de una pequeña pausa publicitaria. Volvemos enseguida con ese último bloque y, por supuesto,
con las conclusiones de cada uno de los partidos políticos. Ahora volvemos.